El gobierno de los Estados Unidos ha seguido adelante con la deportación de cientos de personas después de que el presidente Donald Trump invocara la ley de enemigos extranjeros, pese a que un juez federal bloqueara temporalmente esa facultad. La legislación, que data de 1798, tiene una amplia facultad para tiempos de guerra, pero este no es el caso, pues ha sido utilizada para acelerar las deportaciones de migrantes supuestamente relacionados con la desmantelada y por tanto extinta pandilla venezolana El Tren de Aragua. El magistrado dictaminó la víspera que todos los aviones en vuelo que transportaban a algunos de esos migrantes regresaran a Estados Unidos y detalló que su decisión de restricción temporal permanecerá vigente durante 14 días o hasta nueva orden judicial. Sin embargo, un avión con más de 200 venezolanos secuestrados aterrizó en El Salvador, pese a lo dispuesto por el juez, lo cual confirmó luego el presidente de esa nación centroamericana, Nayib Bukele. Con este hecho queda en evidencia, una vez más, el deseo del gobierno de Estados Unidos de agredir a la nación venezolana, y esta vez no solo en materia económica, como desde hace años lo ha venido haciendo, sino que ahora incluye una masiva violación a los derechos humanos de los venezolanos, justificada bajo una falsa criminalización y vinculación con una eliminada banda delictiva. El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, intensifica sus abusos de autoridad en materia migratoria. Y por eso vamos a poner el punto en la I. Hemos vivido muchos traumas psicológicos, emocionales, físico, de verdad el maltrato, en las condiciones en las cuales estuvimos en las instalaciones, el cómo fuimos trasladados, el cómo fuimos tratados, en la parte de la salud, cómo de verdad violaron nuestros derechos. Muchos de los que están aquí presentes vivieron agresiones físicas que hasta el presente todavía se les manifiesta en su cuerpo las agresiones. Venía con un trato inhumano, es tratado demasiado mal, no es esclavo y tenemos injusticia, pues, porque mucha gente inocente, pero siendo personas que no tenemos delito ni siquiera una multa, los quieren tratar como delincuentes, obviamente porque tenemos un tatuaje, un nombre mío de uno, o sea, del arte. Entonces no todos somos delincuentes como lo trata. Yo promoviendo, soy profesional, estudiado, soy cantante profesional, tengo todas mis plataformas activas, allá quedó mi familia, amigos, sí. Esta es la manifestación masiva de un pueblo y su gobierno que condena las recientes acciones tomadas por Estados Unidos contra sus hermanos venezolanos. También condenaron el traslado y maltrato de 238 migrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, un hecho considerado como un crimen de lesa humanidad. Venezuela denuncia que nuestros connacionales están siendo secuestrados, están siendo trasladados sin autorización y sin su conocimiento, bajo engaño a terceros países, están siendo torturados, no tienen derecho a la defensa, no tienen un juicio. Familiares de los detenidos afirman que sus parientes, quienes no cometieron ningún delito, fueron engañados por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos, quienes aseguró que serían trasladados a Venezuela, pero al final el vuelo aterrizó en El Salvador. Los mandaron fue a El Salvador y de ahí para acá no sabemos nada de ellos. Queremos que nos los manden, que nos los liberen. Mi hijo tenía una fecha de corte para el 19 de abril, mentira, para el 8 de abril, y no le permitieron su corte, lo mandaron a El Salvador. Eso es una injusticia. Queremos libertad para nuestros hijos. Mi hijo, el nombre de él es Jean-Claude Mendoza Piña, se encuentra desde el viernes desaparecido, no sabemos nada de él, no sabemos dónde se encuentra, pero por lo visto en la televisión y por lo visto en las redes sociales, presumimos que lo enviaron para El Salvador, pues. Como una muestra de respaldo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez marchó junto a las madres de los migrantes y acompañó al Mar Humano, que expresó su solidaridad.
Es el respaldo amoroso del presidente Nicolás Maduro a los familiares de nuestros migrantes, a esos migrantes que, como dicen sus madres, fueron por un mejor futuro para ellos y para su familia. ¿Por qué emigraron? Por el bloqueo criminal contra nuestra patria, impulsado por los sectores extremistas, sectores verdaderamente criminales que han buscado dañar a Venezuela, dañar su economía, dañar el tejido social. El repudio de esta masa humana se extendió hasta el grupo de la ultraderecha venezolana, que promueve y celebra estas acciones que criminalizan a migrantes trabajadores que solo buscaban una oportunidad. El Estado venezolano reiteró que realizará todas las gestiones necesarias para rescatar y traer al país a los migrantes encarcelados en El Salvador y llevarlos con sus familias. Que no descansaremos, que iremos a donde sea, que recurriremos a todos los medios hasta que rescatemos a todas nuestras hermanas, a todos nuestros hermanos secuestrados por los bárbaros, secuestrados por los nazis. En una llamada telefónica, el presidente Nicolás Maduro reafirmó su total respaldo a los migrantes venezolanos en todo el mundo y reiteró su condena a quienes promueven una campaña que criminaliza a sus conciudadanos. Roberto Hugo Presa, Telesur, Caracas, Venezuela. El presidente estadounidense utilizó el recurso de la ley de enemigos extranjeros, pasando por encima de la decisión de un juez federal del país norteamericano, que le prohibía preventivamente a su gobierno deportar aceleradamente a ciudadanos venezolanos bajo esta normativa, luego de que Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentaran una demanda. Ahora, ¿cuál es el argumento de Donald Trump? Que la banda del Tren de Aragua está supuestamente amenazando, intentando y perpetrando una invasión o incursión depredadora contra el territorio estadounidense. Una falsa narrativa de la Casa Blanca desmentida por diversas autoridades venezolanas. La Casa Blanca defendió haber apelado por la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, recurso no utilizado desde la Segunda Guerra Mundial, para deportar a cárceles de El Salvador a inmigrantes venezolanos acusados sin ninguna prueba de pertenecer al grupo delincuencial venezolano Tren de Aragua, vinculada directamente y sin evidencias con el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había utilizado este antiguo instrumento legal para acelerar los procesos de su programa de deportación masiva, pese a que un juez federal prohibiera el uso de la misma, luego de que la organización Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, presentaran una demanda. Sin embargo, el argumento de Trump se basó en presuntas amenazas de invasión ejecutadas por miembros de la extinta banda transnacional. La medida, calificada como un peligroso abuso de poder, le confiere facultades al presidente de la nación para detener y deportar a extranjeros en caso de guerra declarada o de una invasión o incursión depredadora, permitiendo perseguir a todos los ciudadanos, nativos, residentes o súbditos de la nación o gobierno hostil, sin distinción de estatus legal, dentro del país norteamericano, tal cual explica la revista independiente estadounidense Just Security. ¿Cómo se debe a una legislación que no le exige al mandatario presentar pruebas de malas conductas o crímenes de los implicados? El Centro Brennan asegura que se trata de un recurso de autoridad demasiado amplio que puede violar los derechos constitucionales en tiempos de guerra y de abuso en tiempos de paz. La Casa Blanca y su actual mandatario han insistido en que la llegada de inmigrantes del país es una invasión y que bandas criminales como el Tren de Aragua han sumido a Estados Unidos en un periodo de guerra, representando una amenaza para la seguridad nacional y la paz del territorio, tal como lo aseguró Trump al invocar la ley. Ante estos violentos hechos y abusos de Washington en complot con Nayib Bukele, el gobierno de Venezuela no se quedó con los brazos cruzados. La Asamblea Nacional de Venezuela denunció la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos, sobre todo los secuestrados el domingo desde Estados Unidos a El Salvador, donde fueron encarcelados tras ser acusados por supuestamente ser integrantes de la banda criminal transnacional El Tren de Aragua. Se está violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se está violando la Carta de Naciones Unidas, se está violando la Declaración Universal de los Derechos del Niño, se está violando todos los convenios que existen sobre migración y sobre trabajo de los migrantes. Al mismo tiempo, queremos insistir
que Venezuela está lista, que tenemos absolutamente todo dispuesto para reanudar los vuelos de Venezuela para traer a los migrantes venezolanos que están en los Estados Unidos de América. Estamos completamente listos, solamente a la espera de que se den las coordinaciones necesarias. ¿Quién está bloqueando? ¿Quién está impidiendo que esos vuelos se den? Es el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América. Además, familiares de esos migrantes injustamente deportados rechazaron esta brutal acción y aclararon que ninguno de ellos tenía vinculación con esa banda criminal. En ese sentido, explicaron que muchos de ellos se dedicaban al arte y a labores honradas dentro de Estados Unidos. Junto a eso, una masiva movilización en la capital de Venezuela exigió su liberación inmediata, así como el regreso a su país de origen. Una violación indignante y masiva de los derechos humanos de los migrantes venezolanos, y desde Venezuela exigimos al gobierno de Estados Unidos que cese en su persecución, en su violación de los derechos de los migrantes nobles y trabajadores. No a la estigmatización. Ayer fue contra el pueblo judío en tiempos de la Alemania nazi. Hoy es contra el pueblo venezolano y contra los migrantes en general. La Plaza Bolívar de Caracas se volvió punto de concentración de miles de ciudadanos que a lo largo del día llegaron a estampar su firma como un símbolo de rechazo a las acciones que Estados Unidos ejecuta en contra de sus compatriotas. Aquí le recordaron a Donald Trump que la migración no es un delito. El pueblo sale hoy a la calle a dar su apoyo a sus venezolanos inmigrantes que fueron en búsqueda de un sueño, en búsqueda de otras cosas, de otros porvenir, o quizás a buscar hasta un familiar, y hoy en día están pasando por esta vejación tan terrible por dos gobiernos que se dan la mano en atropellar los derechos humanos de todos los suramericanos. Esta acción también es una muestra de solidaridad y apoyo a sus compatriotas que permanecen cautivos en una cárcel destinada para terroristas en El Salvador. Cada día se suman más familias que narran sus testimonios y que afirman que sus parientes estaban en proceso de legalizar su estatus migratorio y sorpresivamente fueron expulsados a un país que no es el de ellos. Y tengo dos hijos emigrantes que estaban en Estados Unidos y creo que fueron deportados a El Salvador. ¿Por qué creo eso? Porque ellos estaban los habían trasladado de Georgia al Paso, Texas, y allí los tenían para ser deportados, eso era lo que les decían. El sábado antepasado, nos hicieron una llamada a las 10 de la mañana y nos dijeron: mamá, estoy en la fila, soy el número 33, nos están sacando, y preguntaron allá adelante y que para dónde nos llevaban y dijeron que para casa, para Venezuela. Tenemos un sobrino, el cual fue enviado injustamente a El Salvador, y él no tiene antecedentes ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún país. Él se fue persiguiendo un sueño y resulta que ese sueño se le convirtió en una pesadilla con esto que está sucediendo ahorita. Pedimos justicia, pedimos libertad. Él es un buen muchacho, de buena familia. Imágenes como esta fueron comunes en todas las plazas públicas de todo el país, en donde se estamparon millones de firmas en defensa de la población migrante de Venezuela, especialmente los jóvenes que solo buscaban una oportunidad. La única manera de que logremos garantizar que estos compañeros salgan de esa cárcel de máxima seguridad, esa cárcel que es una cárcel para terroristas, y estos son jóvenes trabajadores que han sido manipulados, que han sido influenciados
por culpa de María Corina Machado, que es el actor fundamental, el actor principal y la principal culpable de que estos compañeros hoy estén privados de libertad en esa cárcel. En Venezuela, el pueblo y el gobierno han cerrado filas para traer al país a los migrantes que son víctimas de vejámenes, pero destacando como prioridad el rescate inmediato de los 238 migrantes que ilegalmente permanecen recluidos en el centro de confinamiento para terroristas en El Salvador. Roberto Hugo Presa, Telesur, Caracas, Venezuela. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que la proclama firmada por el presidente Donald Trump para calificar a los venezolanos como delincuentes terroristas es una expresión totalmente anacrónica e ilegal de agresión contra los venezolanos, una acción que viola el derecho internacional y los derechos humanos, en momentos cuando además aseguró que su gobierno trabaja arduamente para que Estados Unidos entregue sanos y salvos a los migrantes quienes han sido secuestrados desde ese país, recalcando que regresarán por medio del plan Vuelta a la Patria. Porque lo que le han hecho al pueblo de Venezuela, al señalarlo de ser enemigo, imagínate tú, eso es un acto de señalamiento a un pueblo entero. ¿Y quiénes pidieron eso aquí en Venezuela? Esa es una de las preguntas que hay que hacerse. ¿Quiénes fueron los que dijeron, no, Venezuela es un peligro para el hemisferio, Venezuela es un peligro para el occidente? ¿Quiénes? ¿Por qué no salen ahora a defender a los migrantes venezolanos que están siendo perseguidos? No, todos ellos están cómodos. Todos ellos están cómodos. Los coyotes, todos están cómodos. Los que están viéndola feo fueron los compañeros que cayeron en las garras de los coyotes. En tono enérgico, Jorge Rodríguez condenó al gobierno de Estados Unidos y calificó la acción como una muestra de barbarie e infamia justificada por medio de una ilegal y anacrónica proclama que violenta los tratados internacionales. Pero además reprochó el trato que recibieron sus compatriotas al llegar a la prisión salvadoreña. ¿En qué se diferencia las imágenes dantescas que vimos ayer en El Salvador con las imágenes del gueto de Varsovia? ¿En qué se diferencia la barbaridad expresada por el señor Bukele diciendo que había comprado mano de obra esclava con el trabajo forzado en los campos de concentración de Auschwitz, de Treblinka? ¿En qué se diferencia que por la nacionalidad venezolana sea considerado delincuente un ser humano? El gobierno de Venezuela se comprometió con los familiares de los detenidos en El Salvador a hacer todo lo que sea necesario para traerlos al país y llamó a todos sus compatriotas en el exterior a regresar a su patria. Los vamos a recuperar, los vamos a rescatar, no vamos a descansar. Así como logramos recuperar a los venezolanos secuestrados en Guantánamo, vamos a lograr recuperar a los venezolanos secuestrados en El Salvador. Y a las madres de Venezuela, a los padres de Venezuela, a las abuelas les decimos, tráiganse a sus hijos y a sus hijas. Y a los migrantes venezolanos les decimos, vénganse para su país. Pondremos a su disposición toda la fuerza que el Estado venezolano tiene para que ustedes puedan regresar a la dignidad, a la vida plena y a la libertad que vivimos en Venezuela. Venezuela condenó la guerra que Estados Unidos ha lanzado contra los migrantes venezolanos al estigmatizarlos como criminales, cuando lo único que buscan es una alternativa ante la crisis económica provocada por el bloqueo promovido por la ultraderecha venezolana. Y es mentira que los que fueron a El Salvador, fueron expulsados a El Salvador, sean del Tren del Agua. Nosotros tenemos en las redes varios testimonios. Buen futuro y mira lo que hicieron. Testimonios que han circulado en redes sociales en los que sus familiares angustiados dan fe que sus parientes son trabajadores y no delincuentes. Que nuestros familiares se entregaron voluntariamente a los Estados Unidos para venirse porque estaban pasando necesidad, tenían hambre, no tenían trabajo, no tenían cómo estar allá y se entregaron y lo que hicieron fue deportárnoslos para El Salvador, donde está el presidente Nayib Bukele. Señor presidente Nayib Bukele, mire cómo tiene desesperado aquí a esta representante, mi tía y la mamá de cada uno de los que están allá, por favor. Lo único que le pedimos desde Maracaibo, Estado Zulia, que investiguen bien los casos. No todo el mundo pertenece al Tren de Aragua.
El gobierno venezolano calificó la persecución, expulsión y encarcelamiento de los migrantes en la prisión salvadoreña como un crimen de lesa humanidad y anunció una campaña de denuncias a nivel internacional. Roberto Hugo Presa, Telesur, Caracas, Venezuela. El envío injusto de los migrantes venezolanos a los campos de concentración de El Salvador constituye un secuestro sin escrúpulos y una flagrante violación a los derechos humanos por parte de gobiernos como el de Estados Unidos, que han puesto la violación a los derechos humanos como el supuesto centro de su política exterior, un hecho que hoy se hace más cuestionable que nunca. Y el gobierno de El Salvador no se escapa de este siniestro plan, y es que Nayib Bukele, cuestionado por las Naciones Unidas por los métodos hostiles y los tratos que ha dado a los encarcelados del CECOT, se hace cómplice por los crímenes de lesa humanidad de la Casa Blanca contra los migrantes venezolanos. Y esto no solo ocurre por cooperación con Washington, se trata también de una contraprestación económica adelantado por el propio Bukele. El trato de presos por dinero lo cerraron Bukele y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, cuando este último visitó a El Salvador como parte de su gira por Centroamérica y el Caribe el mes pasado. Una conspiración que ahora no solo es contra el gobierno de Venezuela, sino también contra su noble pueblo. La historia pica y se extiende, y nosotros estaremos ahí para, como hoy, ponerle el punto en la I.